Buenos días, Lady. ¿Me escuchas? Sí. Qué bueno, eres la primera en llegar. Vamos a ver quién más se va a juntar. Ahorita les digo que ya se conecten. Sí, por favor, hija. Ahí está Selene. Hola, Selene. Buenos días, hija. Hola, profe. Buen día, mi amor. Buen día, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? También bien. También. Bien. Y bueno, pues solo vemos 3. Vamos a dar unos minutitos a ver si se incorpora alguien más. ¿Sale? Sí. Ok. ¿Me pueden decir si ven pantalla ahorita para ¿Ven esto en pantalla? Lady, No, ¿no ves la pantalla? No. no. No sé qué está pasando con la pantalla mientras se incorporan los demás, porque hace rato igual me pasa. Pantalla. Está, ya llegó Yoshio. La deben ver, ¿verdad? Ahora sí. Ok. Ya. Yoshio. Buenos días, Yoshio. Está conectando todavía. Pues, Buenos días, profe. buenos días, hijo. Las 11 con 2. ¿Les parece que empecemos? Y los demás hay que se vayan incorporando. Sí. Ok. Bueno, vamos a llevar el tema de auditoría financiera 2, ¿sale? Quisiera nada más, como yo no les di auditoría financiera 1, recapitular un poco lo que ya deben ustedes conocer para que podamos seguir adelante. Sobre todo porque en este trimestre tenemos que llevar a cabo una práctica de auditoría. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Empezaremos por algunos conceptos básicos. ¿Me podría decir alguien el concepto de auditoría? ¿Qué entienden por auditoría? Ahí lo tienen en pantalla, muchachos. Ahorita. A ver, Selene, por favor, léelo. ¿El concepto? ¿Sí? Sí, A Selene. ver, yo. Concepto. Es la actividad por la cual se verifica la corrección contable de las cifras de los estados financieros. Es la revisión misma de los registros y fuentes de contabilidad para determinar la razonabilidad de las cifras que muestran los estados financieros emanados de ellos. Ok, y esto en términos de tu conocimiento, ¿cómo lo aplicarías? ¿Qué es para ti la auditoría? Porque esta es una definición. Para ver si la empresa está en unos buenos términos. O sea, si la empresa ha llevado a cabo los controles internos adecuados para que esta información financiera que nosotros estamos revisando sea razonablemente, ¿verdad? Quiere decir que estamos llevando a cabo una investigación, estamos haciendo unos exámenes y a través de esos exámenes estamos verificando que los controles internos de esta empresa nos dan la veracidad de estos estados financieros que están emanando. Porque no olvidemos que como auditores financieros nuestra finalidad es dar al final un dictamen. Y ese dictamen, vamos a ver más adelante, que puede presentarse en diferentes posiciones, ¿verdad? Como un dictamen limpio, un dictamen negativo, cuando te abstienes de una opinión, ¿sale?
Hasta aquí, creo que todos tenemos claro el concepto de la auditoría. Yosio, ¿estás de acuerdo? Sí. Ok, y decimos entonces que la auditoría puede ser interna o externa. A ver, Lady, por favor, léenos qué es la auditoría interna. Auditoría interna. La desarrollan personas que dependen del negocio y actúan revisando las más... Ay, perdón. Sigue, Lady. Sí, las más de las veces aspectos que interesan particularmente a la administración, aunque pueden efectuar revisiones programadas sobre todos los aspectos operativos y de registros de la empresa. Ok, entonces la auditoría interna es aquella que está dentro de la empresa donde los auditores son denominados como tal auditores internos y con cierta periodicidad van y revisan esos registros, ¿verdad? ¿En qué consiste esa revisión de esos registros, Yosio? ¿Qué podría revisar el auditor interno? Todo lo que compete a lo que es efectivo. Efectivo, así es, a través de arqueos de caja, conciliaciones bancarias, inversiones. Las cuentas del banco. Así es, las cuentas si están en cuenta de cheques, si son inversiones, si son a corto o a largo plazo, ¿verdad? Y también puede estar en cuestión de protección a los activos, ¿verdad? ¿Qué tipo de resguardos se les dan a las personas cuando se les asigna ya sea algún bien de la empresa o algo? Ya se incorporó Marifer, ¿sale? Bueno, vámonos con la auditoría externa. A ver, Yosio, léenos por favor la auditoría externa. Conocida también como auditoría independiente, la efectúan profesionistas que no dependen de la empresa, ni económicamente ni bajo cualquier otro concepto, y a los que se reconoce un juicio imparcial merecedor de la confianza de terceros. El objetivo de su trabajo es la emisión de un dictamen. Esta clase de auditoría es la actividad más característica del contador público. Correcto. Entonces, si nos damos cuenta, la auditoría externa es cuando la empresa decide contratar una asesoría externa mediante la cual se va a prestar un servicio y este servicio al cual nosotros vamos a pagar nos va a dar un dictamen, ¿verdad? Y ese dictamen va a llevar pues todo lo que se revisó, pero no olvidemos que el auditor tiene que realizar muchos papeles de trabajo, ¿verdad? En esos papeles de trabajo van a ir lo que ya decía Yosio, lo que se revisó en bancos, lo que se revisó en clientes, lo que se revisó en proveedores, lo que se revisó inclusive en los pagos de impuestos. ¿Estamos? Pues para eso también vamos a ver, ahí está Alicia. Vamos, bienvenida Alicia. Ok, vamos ahora con lo que sería el concepto y clasificación. La importancia, ¿no? Concepto de control interno. ¿Para qué nos sirve el control interno a nosotros como auditores? A ver, Alice, buenos días, hija. ¿Nos quieres ayudar leyendo el control interno, mi amor? Sí, claro que sí. El control interno comprende el plan de organización con todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio para la protección de sus activos, la obtención de información financiera correcta y segura, la promoción de eficiencia de operación y la adhesión a políticas prescritas por la dirección. Ok, Marifer, dinos, buenos días, hija, ¿qué entiendes con todo esto de control interno? ¿Para qué es importante para ti como auditor el concepto de control interno? Que haya un buen control interno en una empresa. Bueno, en mi punto de vista es como llevar como que un procedimiento de lo que el auditor debe de empezar como a verificar, o sea, los pasos por el cual va a iniciar primero, ¿no? Es correcto, tiene que hacer un programa. Para que pues así pueda tener los resultados de dónde están habiendo fugas o cosas así, ¿no? No olvidemos que cuando una empresa contrata a un auditor, el auditor tiene que presentar un cronograma de sus actividades. Ese cronograma lleva como tal la planeación de las diversas actividades que va a realizar en los diferentes departamentos, estableciendo los días, ¿verdad?,
que va a permanecer en cada área para efecto de que él pueda desarrollar su investigación, su examen y obviamente transponer todo eso en papeles de trabajo y poderlo presentar ante la empresa y poder llegar a un dictamen. Muy bien, vamos con la siguiente lámina. Importancia del control interno. A ver, Sarmiento. Buenos días, profe. Disculpe la tardanza. No te preocupes, mija, ya te incorporaste, bienvenida. Gracias, ¿Por profe. qué será importante el control interno en la empresa? ¿Quieres leer la primera de las? Importancia del control interno. En la actualidad, un sinnúmero de organizadores realizan... Adelante. ¿Dónde son? Ah, bueno, ya. En la actualidad, un sinnúmero de organizaciones realizan un gran volumen de operaciones, mismas que la administración tiene que controlar. La administración es responsable de salvaguardar Hasta ahí la primera. Ah, bueno. En la actualidad, un sinnúmero de organizaciones realizan, ¿verdad? Ajá. Un gran volumen de operaciones, Así es. mismas que la administración tiene que controlar. Aquí está la clave, en controlar, ¿verdad? Porque decíamos que el objetivo del control interno es que la información que se generen por las diversas áreas, al final del día, ¿dónde van todas? A contabilidad, ¿verdad? ¿Quién registra las operaciones de la empresa? El área contable, así es. Y entonces debe haber un control. ¿De qué? De todas las operaciones que realiza la empresa para efecto de que la información que emane de todos estos registros sea viable, confiable. ¿Sale? A ver, la siguiente, ¿quién nos ayuda, muchachos? A ver, Josio. La de los sistemas de control. La número 2. La administración es responsable de salvaguardar los activos, que son los recursos, con la finalidad de prevenir y descubrir errores y fraudes. Esto se logra implantando y manteniendo un adecuado control interno. Aquí ya fíjate, en la primera mencionamos control, aquí ya hablamos de un adecuado control interno. Para nosotros como auditores, el control interno es el que nos va a dar la pauta para saber si nuestra muestra que nosotros hemos designado, ¿verdad? Para efecto de ser evaluada, revisada, analizada, es suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo selecciono una muestra, ¿verdad? Voy a circularizar la cartera de clientes y esta cartera de clientes me dice que el 90% es confiable y que me contestaron y que las cifras que emanan en el estado financiero son adecuadas, que algunas tuvieron algunas inconsistencias, pero que lograron aclararse. ¿Qué tipo de inconsistencias? Posiblemente alguna empresa tiene un saldo diferente al de nosotros. Eso nosotros tenemos que buscar por qué existe esta diferencia. Al hacer esta aclaración, quiere decir que esa información realmente es confiable. ¿Estamos? Es importante también que este control interno le dé al auditor, ¿verdad? Y a las personas que colaboran, porque sabemos que el auditor no va solo, lleva un grupo de trabajo con él a realizar esta auditoría. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, es muy importante que él tenga una seguridad, ¿verdad? De que el control interno que él está evaluando le va a dar la pauta para poder realizar esa actividad con la muestra que él seleccionó. ¿Qué pasaría si en un momento determinado el auditor encuentra que el control interno tiene muchas deficiencias? ¿Qué pasaría, Alice? Alice, ¿estás por ahí? Creo que no. A ver, Maricer. ¿Mande? ¿Qué pasaría si el auditor descubre que el control interno no es lo suficientemente sano para que él pueda emitir una opinión? ¿Qué consideras tú que pasaría? O sea, la muestra que él seleccionó para hacer esa auditoría
le muestra a él que hay muchas deficiencias en el control interno? Bueno, supongo que al momento de que ve que lo que él tenía programado no va a funcionar, no sé, el auditor tiene que implementar algo más para el control interno o algo así. Mira, ¿qué sucede? Que el auditor pierde credibilidad en el control interno. Al haber esta situación pueden darse varios casos, que se lleve la auditoría y que él en su dictamen haga mención de estas deficiencias en el control interno y por lo cual él no puede dar una opinión limpia, ¿verdad? Puede tener salvedades ese dictamen. O bien, si es muy grave la situación que a él no le permita seguir con la auditoría porque a lo mejor el mismo personal que le tiene que brindar a él información no se la brinda, puede llegar hasta en un momento llegar a rechazar la auditoría. ¿Por qué? Porque acuérdense que para un dictaminador es muy importante su firma y él puede llegar a perder en un momento dado su registro, porque no sabemos que estamos hablando de un profesional certificado, ¿verdad? Es como un doctor, ¿no? Está su firma en ese dictamen. Y lo que dice el dictamen es porque la información que le dio la empresa, pues cumple con los elementos necesarios para que él pueda dar un dictamen razonable. ¿Estamos? El último. A ver, Selene, léeme el último párrafo, hija. El sistema de control interno debe revisarse y actualizarse constantemente. Esto permite otorgar a la administración un alto grado de confiabilidad. Ahí está. En el primero hablamos de controlar, en el segundo de control interno y en otro el grado de confiabilidad. Que decíamos que si el auditor no tiene la certeza de ese grado de confiabilidad, pues obviamente puede llevarle a tomar algunas decisiones, como hablar con el personal de la empresa y decirle que no puede continuar con la auditoría. Posiblemente haya un fraude, posiblemente haya errores contables bastante significativos que lo llevaría en un momento dado hasta desechar la auditoría, ¿sale? O bien a dar un dictamen o dar una opinión negativa o bien abstenerse de opinar, ¿sale? Más adelante vamos a ver los diferentes tipos de dictámenes que puede dar un auditor. Bueno, ya para continuar, quisiera ver sobre los objetivos de control interno. Aquí vamos a hablar de 4 objetivos muy concretos. Uno que es la obtención de la información financiera correcta y segura, la cual debe ser útil y confiable. ¿Sale? ¿Estamos? La segunda, que es la protección de los activos. Aquí hablamos tanto de activos humanos, financieros y materiales. Y tenemos el siguiente, que habla de la promoción de la eficiencia y de la operación, así como la adhesión a las políticas de la empresa. Eso ya lo deben de manejar muy bien, ¿verdad? ¿Estamos? Sí. Dentro de los elementos de control interno tenemos lo que es la organización, los procedimientos, el personal y la supervisión. Dentro de la organización, ¿qué tiene que evaluar el auditor, muchachos? Porque él va a trabajar, ¿no? Pero también tiene que conocer cómo es el flujo de la información, ¿o no? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces tiene que tener el conocimiento de cómo se lleva a cabo la dirección, cómo están coordinadas las actividades, o sea, a través de qué, de un organigrama, quién depende de quién, la división de labores, qué hace cada quien, cada cuándo. Hay actividades que son diarias, hay actividades que son semanales, hay otras que son mensuales, ¿entendemos? Y obviamente la asignación de las responsabilidades. Acuérdense que la responsabilidad es muy importante dentro de las empresas. O sea, no es solo el estampar una firma, es la responsabilidad que yo adquiero a la hora de estampar una firma, a la hora de dar una instrucción. Ahora, dentro de los procedimientos tenemos lo que es sus sistemas, sus registros y formas y sus informes. ¿Para qué será importante esto de los procedimientos? ¿Quién quiere participar?
Nadie. ¿Y Pablo? ¿Dónde anda Pablo? No está. No está. Bueno, a ver de las chicas, ¿quién quiere participar? Pues más que nada, profe, es para que haya un mejor control, ¿no? Y un mejor registro y más que nada una mejor forma de poder ir aplicando paso a paso lo que tenga que ver con el control interno. Así es. Su Los procedimiento. procedimientos nos hablan de cuál es la línea, ¿verdad? O el seguimiento que sigue un proceso. Vamos a hablar de una recepción de mercancía. ¿Qué pasaría en una recepción de mercancía, Josio? ¿Qué hace el almacenista? Perdón, profe. ¿Qué hace un almacenista cuando recibe mercancía? ¿Cuál sería su procedimiento? ¿Me escuchaste? No la escuché, profe. A ver, va de nuevo. Te decía que estamos hablando de los procedimientos. ¿Qué hace un almacenista cuando recibe mercancías? ¿Cuál es el procedimiento que él tendría que aplicar? Cuando recibe mercancía, pues Así es, verificar que la mercancía esté en buen estado, que haya llegado completa. que cumpla con una orden de compra, Que sea la que se Ajá. solicitó. que sea la que se solicitó, Que ¿verdad? venga en buen estado, Que esté en buen estado y que sea la cantidad que que no venga nosotros defectuosa. necesitamos, que no venga defectuosa, ¿verdad? Para que él pueda entonces asentarlo en un documento y decir que está recibiendo esa mercancía con las condiciones que fueron pactadas con el proveedor. ¿Estamos? Sí. Y aquí habla de informes. ¿Qué tipo de informes podríamos nosotros verificar, analizar, revisar como auditores? ¿Qué informes? Facturas. Facturas, al final del día, no olvidemos que las facturas son las que dan la evidencia, ¿verdad? De que nosotros estamos haciendo una prestación, ya sea facturas que genere la empresa o facturas que recibe la empresa. ¿Estamos? ¿Qué más? Sí. Entradas y salidas. ¿Mande? Entradas y salidas Ok. de la mercancía. Entradas y salidas de la mercancía, entradas y salidas del efectivo, conciliaciones bancarias, inclusive el registro del personal. Ahí se debe de emitir informes semanal, quincenal, mensual, para verificar la nómina, ¿verdad? Si todas las personas asistieron y se les va a pagar su quincena, su semana o su mes completo. También son informes. ¿Estamos? Sí. Bueno, tenemos luego lo que es el personal. ¿Por qué será importante para el auditor ver en personal lo que es el entendimiento, la eficiencia, la moralidad y la retribución? ¿Por qué está relacionado esto con el trabajo del auditor? Porque, bueno, supongo que es por, si una persona es muy eficiente, tendrá la empresa necesidad de contratar a más, porque esa persona está cumpliendo con el trabajo que debe de realizar, en mi punto de vista. Está bien, Marifer. Es importante también que él le dé, ahora sí que una revisada a todos los procesos de personal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las empresas deben de cumplir con ciertos estándares y ciertos perfiles, ¿verdad? Y muchas veces contratar personal o amistades o familiares lleva a lo que es muy fácil a veces encontrar errores contables o bien fraudes, ¿verdad? Cuando se pueden evitar desde la contratación del personal. Pero asimismo también es importante ver si la empresa tiene alguna manera de medir la eficiencia. No sé, pero en muchas empresas tienen actividades programadas y en función a eso se mide su eficiencia. Cumplió al 100%, cumplió con el 90%, cumplió con el 80%, se excedió, ¿verdad? Para efecto de que veamos también su retribución. Porque si bien es cierto, si estamos cumpliendo con un perfil y estamos cumpliendo con los estándares que la empresa requiere,
pues también en algún momento se debe de permear a lo que vendría siendo la retribución, ¿verdad? Y por último tenemos lo que es la supervisión. ¿Por qué será importante supervisar? A ver, Alice, ¿ya está Alice por ahí? Sí, aquí estoy. A ver, Alice, ¿por qué es importante supervisar el trabajo una vez que el auditor termina? Vamos a decir, él ya terminó, ya entregó su dictamen, pero hay una supervisión que se debe de hacer, un seguimiento. Sí, para más que nada, pues el seguimiento es para darle cumplimiento, ¿no? Dar cumplimiento a ese control interno que nos están, Quiere decir que él puede en algún momento efectivamente dar, ¿verdad?, algunas modificaciones al control interno en favor de esos controles internos. Y eso es una aplicación posterior a la cual habría que darle seguimiento. ¿Sale? Y asimismo poder detectar en su momento si en el caso de que hubiera un retroceso, darnos cuenta. Para eso también es la supervisión. Así es. Para prevenir. Si se está aplicando o no, ¿verdad? Fíjense, sí. ¿Qué pasa cuando un auditor llega y al año siguiente llega? ¿Qué es lo primero que va a pedir? La última auditoría. Sí. ¿Verdad? Y ahí que va a ver qué es lo que él instruyó, ¿verdad? O que de manera conjunta con las autoridades de la empresa decidieron modificar dentro del control interno. Y lo primero que va a ver es si se aplicó aquello que quedó pendiente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que él pueda realizar su nueva auditoría. No olvidemos que las auditorías normalmente las empresas las contratan para efectos fiscales. Por eso el dictamen es muy importante, para efectos de que la autoridad, en este caso el SAT, pues tenga la certeza de que esa empresa está pagando de manera correcta sus impuestos. Lo que nos lleva entonces a ciertos requisitos, cualidades y normas que debe cumplir un auditor, ¿verdad? ¿Alguien me quiere leer qué son los requisitos y cualidades del contador público? El contador público es un profesionista y como tal, poseedor de un grado superior de habilidad en la técnica contable, habilidad desarrollada con el estudio, la práctica y las prácticas y las características personales. Como los profesionistas, el contador público debe reunir ciertos atributos de carácter personal y técnico que lo capaciten plenamente en el ejercicio de su profesión. ¿Estamos de acuerdo? Acordémonos que el contador público certificado debe de contener, ¿verdad?, ciertas atribuciones personales, ciertas características. Por eso hay un código de ética, si bien recuerdan, lo vieron el cuatrimestre pasado, ¿no? Es correcto. Entonces, dentro de esas características, pues está el que sea objetivo. ¿Cuál podría ser otro del código de ética? A ver, chicos, es algo que debemos de mantener inclusive como contadores públicos. Los valores. Valores, ¿verdad? Obviamente, honestidad, respeto, responsabilidad. Así es. Esto nos lleva luego a las normas de auditoría. El auditor, por sí, pues, no es un ente que se dirige por cuestión propia. Debe de conocer las normas a las cuales él debe respetar para poder hacer una aplicación de una auditoría. ¿Quién nos ayuda a leer lo que son las normas de acuerdo al Instituto Mexicano de Contadores Públicos? A ver, Joshua. Las normas de auditoría son los requisitos de calidad relativos a la personalidad del auditor y al trabajo que desempeña, que se derivan de la naturaleza profesional de la actividad de auditoría y de sus características específicas. IMCP. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y decimos que estas normas son personales, relativas a la ejecución de trabajo y al dictamen de la información. Y yo recuerdo que ya las estudiaron en el cuatri pasado.
¿verdad? Sí. Es correcto. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de los procedimientos y técnicas de auditoría. ¿Qué serían los procedimientos, Elene? ¿Quieres leer, por favor? Procedimientos de auditoría. Conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativos a los estados financieros examinados y mediante las cuales el contador público obtiene las bases para fundamentar su opinión sobre los estados financieros sujetos a examen. Ok. Fíjense qué interesante. ¿Qué son? Un conjunto de técnicas. Así es, de investigación. Así es. Entonces, ¿qué hace el auditor? Va a aplicar este tipo de técnicas. ¿Qué tipo de técnica podría yo aplicar para ver si los saldos que están en los estados financieros, tanto de clientes como de proveedores, son reales o son correctos? ¿Quién me quiere decir qué tipo de técnica podríamos usar ahí? Solicitar al banco los auxiliares. No estamos hablando de bancos, bueno, el banco te va a dar los auxiliares o tú vas a tener los estados de cuenta donde tanto hiciste pagos a proveedores como te hicieron pagos tus clientes. Aquí para que yo pueda confirmar con un cliente hay una técnica que se llama de confirmación. ¿En qué consiste esta técnica? Yo le voy a enviar al cliente o al proveedor un documento, ¿verdad? Mediante el cual él me va a certificar si el saldo que tiene con mi empresa es correcto. ¿Estamos? Y si está inconforme, me lo va también a manifestar y me lo puede manifestar inclusive el saldo que él considera correcto. ¿Estamos? A ese tipo de técnicas nos estamos refiriendo. Eso es muy común tanto en clientes como en proveedores. Igual en deudores diversos, ¿verdad? Porque podemos tener por ahí algunos deudores diversos y también sería la manera de poder aplicar este tipo de técnicas. A ver, entonces, ¿qué serían las técnicas? ¿Quién más? ¿A Lady? Sería también el análisis. Ajá. Ya sería el análisis de los saldos o los movimientos. Análisis de saldos. Fíjate qué interesante, ¿verdad? O sea, no nomás es la cuestión de la confirmación, sino también el análisis de los saldos. De saldos y movimientos. Ándale, cuando hay alguna diferencia nos lleva a este análisis de saldos. Quiere decir que algo está pasando en mis auxiliares, ¿verdad? Hay alguna omisión de algún pago o hay alguna omisión de alguna situación que está generando esta diferencia en los saldos. Bueno, vamos a continuar. Técnica de auditoría. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Los recursos particulares de investigación que el auditor usa para obtener la información que necesita y así poder comprobar la información que otros le han suministrado o en el mismo han obtenido. Así es, entonces aquí ya estamos hablando ya de las técnicas, como hablábamos, la comunicación, los análisis de saldo. Acuérdense que también hay una técnica de observación. La observación, ¿en qué consistirá? Inclusive en la elaboración y aplicación de encuestas. ¿Cuándo podemos aplicar las encuestas, chicos? ¿En qué momento el auditor puede hacerse de esta técnica de encuesta? ¿Quién me quiere decir? Podemos inclusive hablar de un clima laboral, ¿no? ¿Cómo puedes medir tú un clima laboral? A través de diferentes encuestas, porque a simple vista a lo mejor no se aprecia. Pero sin embargo, si nosotros hacemos cierta aplicación de encuestas con cierto personal, podremos tener algún resultado que nos lleve a ver cuál es el clima laboral dentro de una empresa. ¿Sí? ¿Entendemos? Chicos. Sí, sí, profe. Bueno, con esto terminaría el tema de hoy. Voy a ver si no está muy pesada la práctica que vamos a llevar.
falta todavía ver algo de esto de las técnicas que concluiríamos la próxima semana. Sin embargo, voy a ir adelantando la práctica para que la vayamos trabajando, para efecto de que para fin de cuatrimestre no sea tan pesado y que la dejemos la última semana y que a la hora de la hora nos hagamos bolas, ¿sale? Entonces la vamos a ir trabajando conforme vayamos viendo los temas. Vamos a empezar con caja y bancos, que tendríamos que revisar en caja y bancos. Ya nos dijeron que tenemos que revisar los arqueos, tenemos que ver si se hizo el último arqueo en el fin de año, tenemos que checar los estados financieros, sobre todo los estados de situación que guardan las cuentas bancarias. ¿A través de qué? De sus conciliaciones bancarias, que se hayan cerrado bien los ciclos a final de año, porque en muchas ocasiones quedan facturas en el fondo fijo de caja que corresponden al año. Y acuérdense, dentro de las normas de información financiera es importante que todos los gastos del año queden registrados en el año que les pertenece. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Sí. Entonces, es muy importante ese tipo de revisiones para que el auditor pueda ir avanzando en sus papeles de trabajo. Bueno, vamos a recapitular. ¿Qué estuvimos viendo el día de hoy? Empecemos por Fer. ¿Cuáles fueron los temas? Fer. El control interno, ¿cómo es que el auditor le sirve o para qué sirve, no? Ajá. Su clasificación Sí. y La auditoría. Y la auditoría, ajá, La exacto. clasificación de la auditoría, porque el control interno, acuérdate que es una situación. El concepto y clasificación es de la auditoría. La auditoría. ¿Qué más vimos por ahí, Alice? También vimos la importancia del control interno, los objetivos del control interno, Ajá. Las técnicas. las normas. El control Lo interno. importante que es cuando recibe de una mercancía una empresa, los pasos o los requerimientos Los cuando... procedimientos, Los así es. procedimientos. ¿Qué más vimos? Técnicas. Las técnicas, ¿verdad? Es muy importante también las técnicas que debemos de utilizar para que el auditor pueda llevar a cabo su trabajo. Porque al final, ¿qué documento va a extender el auditor? ¿Cómo se llama el documento? ¿Mande? Una confirmación. No, el auditor tiene que emitir un documento que se llama dictamen. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, entonces, es importante que sepamos nosotros, sobre todo, los objetivos del control interno, porque el auditor va a trabajar mucho sobre estos 4 objetivos. Uno es la obtención de información financiera que debe ser correcta y segura. El segundo, ¿cuál sería? La protección de los activos de la organización. Correcto. Y el tercero y cuarto, ¿cuál sería? Promoción de la eficiencia de operación y adhesión a las políticas de la empresa. Fíjense, ahí comentamos mucho la eficiencia de operación, pero no hablamos sobre las políticas. Las políticas son muy importantes porque si se hacen normatividades, si se establecen políticas, estas son para que se cumplan. Por decir, es muy importante que si nosotros en nuestro contrato dice que tenemos que llegar a las 8:30, deberíamos llegar a las 8:30, no a las 8:50. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no estamos, adicionándonos nosotros, adhiriéndonos a la política de la empresa. Y esto es muy común. En la clase anterior me decían los chicos que cómo era posible que el gobierno, la gente se tomara los tiempos y tiempos para tomar un refrigerio, para platicar con el compañero. Pero bueno, posiblemente eso sería en los gobiernos. Sin embargo, en la empresa privada es muy importante que las empresas y sus empleados cuiden mucho la eficiencia de la operación y la adhesión a las políticas. ¿Sale? Y ya para finalizar, diríamos que vimos los elementos del control interno,
que al final del día al auditor le van a permitir ver de una manera muy clara la organización, los procedimientos, el personal y lo que es la supervisión. ¿Alguna duda? No. ¿Estuvo clara la clase? ¿Estuvo clara la clase? Sí. Bueno,